Bienvenidos jóvenes de octavo grado, les saluda el profesor Josué Izaguirre. Continuamos trabajando en la unidad número 7, que es manera de contar, en su lección número 1, manera de contar, con el tema principio de la suma. El objetivo, encontrar la cantidad de maneras de ocurrencia de dos casos aplicando el principio de la suma. Muy bien, cuando se habla de manera de contar, no quiere decir que nos vamos a venir y vamos a empezar a contar peras, a contar manzanas, o a venir a explicar nuevamente cómo se cuentan los números, no. La idea es contar el número de casos que ocurren como resultado de un ensayo, o el número de maneras en las que se puede realizar dicho ensayo. ¿Sí? Hablemoslo como quien dice al tirar una moneda. Sabemos que hay dos opciones, cara o escudo, entonces a eso se refiere. Hemos contado las posibilidades. ¿Sí? Para esto, entonces veamos el siguiente ejemplo. Nos dice, encuentre el número de casos posibles de obtener los números menores que 3 en el lanzamiento de un dado. Ok, sabemos que nosotros muy bien que un dado tiene 6 caras, ¿sí? Y cada una de las caras van numerados desde el 1 hasta el 6. Entonces, al momento de lanzar el dado, para que sean números menores que 3, solo existen dos números que cumplen esa característica. ¿Qué números son esos? El 1 y el 2. Entonces, por lo tanto, decimos que solo existen dos maneras posibles de poder obtener dicho resultado, ¿sí? Dos casos posibles. Y a eso es lo que le decimos nosotros como una forma de contar. ¿Por qué? Porque hemos contado la cantidad de casos en que se ocurre dicho evento, en la que ocurre dicho ensayo. Veamos entonces otro ejemplo. Encuentra el número de casos posibles de obtener los números menores que 3 o mayores que 3 en el lanzamiento de un dado. Muy bien, tenemos el dado como tal. ¿Cuáles son los números menores que 3? Los menores que 3 son 1 y 2. Ahora, pero también nos dicen que pueden ser los números mayores que 3 en el lanzamiento de un dado. ¿Cuáles son los números mayores que 3? 4, 5 y 6. Entonces, por lo tanto, en los números menores que 3 tenemos solamente dos casos posibles, ¿sí? Que son 1 y 2. En los números mayores que 3 ya tenemos entonces tres casos posibles, que son 4, 5 y 6. Ahora, ¿cuántos casos posibles hay en que se cumplan ambas posibilidades? O sea, o menores que 3 o mayores que 3. Entonces, por lo tanto, simplemente es la suma de las posibilidades de menores que 3 con las posibilidades de los mayores que 3. O sea, 2 más 3 que es 5. Entonces, por lo tanto, hay 5 casos posibles que se puede dar dicho evento. Sí, es justamente eso, realizar la suma de esos posibles casos. Por lo tanto, serían 5 casos posibles. Cuando hay dos casos que no ocurren al mismo tiempo, el número de maneras de la ocurrencia de alguno de ellos es la suma del número de casos de estos. ¿Qué quiere decir? Es imposible que al momento que nosotros lancemos un dado, nos aparezcan 1, 2, 4, 5 y 6 al mismo tiempo. Es imposible que nos salga. O nos sale un 2, o nos sale un 1, o nos sale un 4, o nos sale un 6. ¿Qué quiere decir? Solamente nos puede salir uno de ellos a la vez, no todos al mismo tiempo. Entonces, por lo tanto, cuando se da eso, lo vamos a hacer a través de la suma de los casos de estos. Y es justamente lo que dice este principio. Si un evento o sucesos que ocurren de m formas y un segundo evento que ocurre de n formas, y no es posible que ocurran ambos eventos al mismo tiempo o de manera simultánea, entonces para realizar cualquiera de ellos puede utilizarse la suma de m más n formas. Veamos entonces el ejemplo. ¿Cuántas son las maneras de hacer un viaje a un sitio determinado? Si para poder realizar el viaje hay 3 empresas de buses, 1 de tren y 4 compañías de aviación. Muy bien, sabemos que hay 3 de buses, 1 de tren y 4 de aviación. Si observamos bien, cada una de ellas es diferente. Entonces simplemente sería la suma de cada una de esas maneras de poder viajar. Las 3 buses más el tren es 4. ¿Sí? Más un tren es 4. Más las 4 de aviación, o sea, 4 más 4 es 8. Entonces, por lo tanto, hay 8 maneras posibles de viajar. Y es justamente lo que hemos hecho, ¿sí? Lo que hemos realizado, la suma de esas posibilidades. Entonces hay 8 maneras diferentes de realizar el viaje. Cuando hay más de 2 casos que no ocurren al mismo tiempo, también se puede usar la suma del número de estos casos. Muchas gracias por su atención, deseándoles muchos éxitos.